Llevaron a mi hija de urgencia al quirófano. Cuando llegué al hospital, el cirujano me apartó discretamente y me dijo: «Tome a sus nietos y váyase de la ciudad inmediatamente». Luego me entregó un sobre. Su yerno hizo algo terrible. Suscríbete al canal para ver más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Roberto y tengo 66 años. Nunca imaginé que contestar el teléfono a las 2 de la mañana sería el momento en que todo cambiaría. El timbre atravesó el silencio de mi habitación como un cuchillo, y mi mano buscó torpemente el aparato en la mesita de noche. Mi corazón ya latía con fuerza antes incluso de ver el número. «Señor Villalba, le llamamos del Centro Médico Regional. Su hija Mariana ha sido ingresada para una cirugía de emergencia». Las palabras no tenían sentido al principio. Me senté. Mi mente luchaba por procesar lo que la enfermera estaba diciendo. «¿Mariana? ¿Cirugía?» Mi hija me había llamado ayer por la tarde. Sonaba cansada, tal vez un poco decaída, pero nada sugería esto. «¿Qué pasó? ¿Ella está bien?» Mi voz salió ronca, llena de pánico. «Está en cirugía en este momento. El doctor le explicará todo cuando llegue. Lo siento, pero no puedo dar más detalles por teléfono». Me vestí y estuve en mi auto en 5 minutos. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante, con la autopista vacía extendiéndose ante mí. Era un viaje de 90 minutos hasta el hospital, y cada minuto se sentía como una eternidad. Mi mente seguía regresando a Mariana cuando era una niña pequeña, de 7 años, con la rodilla raspada, llorando en mis brazos. En aquel entonces, siempre había podido arreglar las cosas para ella. Una curita, un abrazo, un chiste malo para hacerla reír. Pero no podía arreglar esto. Ni siquiera sabía qué era esto. La autopista estaba oscura y vacía. Ningún otro auto, solo yo y el miedo creciendo en mi pecho. Intenté llamar a Eduardo, mi yerno, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Eso no era inusual. Eduardo trabajaba muchas horas y mantenía su teléfono en silencio por la noche. Aún así, algo en eso me molestaba. ¿No debería estar él en el hospital? ¿No debería alguien haberlo llamado a él primero? Entré al estacionamiento del hospital a las 3:45 de la mañana. La entrada de urgencias estaba iluminada como un faro, y prácticamente corrí a través de las puertas automáticas. El olor me golpeó primero. Ese olor estéril y antiséptico que tienen los hospitales. Hizo que se me revolviera el estómago. «Mariana Villalba», le dije a la mujer en el mostrador de registro. Mi voz sonaba urgente. «Mi hija. Ella está en cirugía». La mujer tecleó lentamente, y quise inclinarme y hacerlo yo mismo. Finalmente, levantó la vista. «Tercer piso. Sala de espera quirúrgica. Tome los ascensores a su izquierda». No esperé a que terminara. Ya me estaba moviendo. La sala de espera estaba tranquila. Solo algunas otras personas dispersas en las sillas, mirando sus teléfonos o la televisión montada en la pared. Y allí, en la esquina, estaba Eduardo. Estaba sentado con los codos en las rodillas, la cabeza gacha, la viva imagen de un marido preocupado. Pero algo se sentía mal. Eduardo. Caminé hacia él y levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Se puso de pie y nos dimos la mano, lo cual se sintió extrañamente formal dadas las circunstancias. «Roberto, te avisaron. ¿Qué demonios pasó?» Mantuve la voz baja, pero la ira ya se estaba acumulando. «¿Por qué no me llamaste?» Todo sucedió muy rápido. Eduardo se pasó una mano por el cabello. Parecía agotado, pero había algo en su expresión que no podía ubicar. Desapego, tal vez, como si estuviera actuando por compromiso. Ella colapsó en casa alrededor de la medianoche. Llamé al número de emergencias inmediatamente. Dijeron algo sobre una hemorragia interna. ¿Hemorragia interna? ¿Por qué? Él se encogió de hombros, y ese gesto hizo que se me helara la sangre. Aún no lo saben. Le están haciendo pruebas. Quería agarrarlo por el cuello y exigir respuestas.
Pero un médico salió por las puertas dobles en ese momento. Era mayor, tal vez de mi edad, con cabello gris y ojos cansados detrás de unas gafas de montura metálica. Escaneó la sala de espera y su mirada se posó en nosotros, familia de Mariana Villalba. «Somos nosotros», dijo Eduardo, dando un paso adelante. Me moví a su lado, con el corazón martilleando. El médico miró a Eduardo, luego a mí. «Soy el doctor Castillo. Mariana está estable por ahora, pero sigue en cirugía. Estamos haciendo todo lo que podemos». «¿Qué le pasó?», pregunté, con la voz quebrada. El doctor Castillo vaciló. «Todavía estamos determinando la causa. Hubo una hemorragia interna significativa, pero hemos logrado controlarla. Estará en recuperación durante varias horas». Eduardo asintió, con el rostro cuidadosamente neutral. «¿Podemos verla?». «Aún no. Les informaré tan pronto como salga de cirugía». Los ojos del doctor Castillo se detuvieron en Eduardo por un momento más largo de lo que parecía normal. Luego me miró a mí. «Señor Villalba, ¿podría hablar con usted en privado un momento?». Parpadeé. «¿Conmigo? ¿Por qué?». Solo algunas preguntas sobre el historial médico de Mariana. Su tono era uniforme, profesional, pero algo en sus ojos me decía que esto no era rutina. Eduardo se movió a mi lado. «Puedo responder cualquier pregunta sobre Mariana. Soy su esposo». El doctor Castillo no lo miró. «Necesito hablar con su padre. Solo tomará un momento». Había una tensión en el aire ahora, espesa e incómoda. La mandíbula de Eduardo se tensó, pero asintió. «Bien, estaré aquí mismo». Seguí al doctor Castillo por un largo pasillo, lejos de la sala de espera. No habló hasta que llegamos a una pequeña sala de consultas. Cerró la puerta detrás de nosotros y el clic de la cerradura hizo que mi pulso se disparara. «Doctor Castillo, ¿qué está pasando?». Se giró para mirarme y la expresión de su rostro hizo que mi estómago cayera al vacío. Este no era un médico a punto de dar malas noticias. Este era un hombre a punto de decirme algo peligroso. «Señor Villalba, necesito que me escuche con mucha atención». Su voz era baja, urgente. «Su hija va a sobrevivir a esta cirugía, pero usted necesita tomar a sus nietos e irse de la ciudad. Esta noche. Ahora mismo». Lo miré fijamente, mi mente negándose a procesar las palabras. «¿Qué? ¿De qué está hablando?». El doctor Castillo metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un sobre manila. Era grueso, lleno de papeles. Me lo tendió con ambas manos, como si fuera algo precioso y terrible a la vez. «Su yerno hizo algo terrible», dijo en voz baja. «Este sobre contiene pruebas, registros médicos, recetas, comunicaciones. No debería estar dándole esto y podría perder mi licencia por ello. Pero no puedo permitir que esto continúe». Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Era más pesado de lo que debería haber sido. «¿Qué está diciendo?». «Ábralo cuando esté solo. Lea todo. Luego tome a sus nietos. Y desaparezca». Los ojos del doctor Castillo se clavaron en los míos. «Eduardo no puede saber que usted tiene esto. ¿Me entiende? Si se entera, no sé qué hará». Mi garganta estaba seca. «Mariana está en peligro». Él lo hizo. Por eso ella está aquí. Miró hacia la puerta, luego volvió a mirarme. «Tengo que volver a la cirugía. Por favor, señor Villalba, proteja a esos niños». Se fue antes de que pudiera preguntar cualquier otra cosa. Me quedé allí en esa pequeña habitación, con el sobre apretado en mis manos, mi mundo entero inclinándose sobre su eje. Caminé de regreso a la sala de espera aturdido. Eduardo estaba exactamente donde lo había dejado, mirando su teléfono. Levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos parpadeando hacia el sobre. «¿Qué es eso?». «Solo un papeleo», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. «¿Cosas del seguro?». Asintió lentamente, pero su mirada se demoró en el sobre. Me senté a 3 sillas de distancia de él, con el sobre descansando en mi regazo. No podía abrirlo aquí, no frente a él, pero necesitaba saber qué había dentro. Los minutos se arrastraban.
Eduardo revisaba su teléfono constantemente. Lo observaba por el rabillo del ojo, tratando de ver lo que el doctor Castillo había visto. ¿Qué me había perdido? Finalmente, no pude soportarlo más. Necesito usar el baño. Eduardo apenas me reconoció. Caminé por el pasillo. Encontré el baño de hombres y me encerré en un cubículo. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. La primera página era un registro médico. El nombre de Mariana en la parte superior. Escaneé el documento, mis ojos deteniéndose en palabras que no tenían sentido. ¿Dosis alteradas? ¿Falsificación de recetas? ¿Interacciones medicamentosas? Pasé a la siguiente página. Más recetas, todas a nombre de Eduardo, pero surtidas en diferentes farmacias de 3 condados distintos. Medicamentos que no deberían tomarse juntos. Medicamentos que podían causar hemorragia interna si se combinaban. Mi visión se nubló. Tuve que agarrarme de la pared del cubículo para no colapsar. Eduardo había estado envenenando a mi hija. Me senté en la tapa cerrada del inodoro. El documento se extendía sobre mi regazo, mis manos temblando tanto que apenas podía leer. Pero me obligué a mirar cada página, cada receta, cada fecha, cada firma que no era de Mariana, pero que se suponía que debía hacerlo. Eduardo había estado haciendo esto durante meses, tal vez más. Había recetas para anticoagulantes, medicamentos contra la ansiedad, pastillas para dormir, todas escritas bajo nombres de diferentes médicos, surtidas en farmacias dispersas por toda la región. Algunas estaban a nombre de Mariana, falsificadas. Otras estaban a nombre de Eduardo, pero claramente destinadas a ella. Las combinaciones eran mortales. No necesitaba ser médico para entender eso. Un documento era una impresión de un intercambio de correos electrónicos entre el doctor Castillo y un farmacéutico. El farmacéutico había marcado una receta como sospechosa porque era la tercera vez ese mes que alguien intentaba surtir una dosis alta de anticoagulantes para Mariana Villalba. El doctor Castillo había comenzado a investigar discretamente. Había sacado sus registros médicos del sistema del hospital y encontrado un patrón. Mariana había estado en la sala de emergencias 4 veces en los últimos 8 meses. Mareos inexplicables, náuseas severas, una caída por las escaleras que ella no podía recordar claramente. Cada vez, Eduardo había sido quien la trajo. Cada vez se había quedado cerca, respondiendo preguntas por ella cuando estaba demasiado desorientada para hablar. Yo había pensado que estaba siendo un buen esposo, protector, cariñoso. Había estado cubriendo sus huellas. Había una nota escrita a mano por el doctor Castillo al final de la pila. Su letra era apresurada, apenas legible. Señor Villalba, descubrí esto por accidente mientras revisaba la preparación quirúrgica de su hija. Sus análisis de sangre mostraron niveles peligrosos de anticoagulantes que no le recetó ningún médico en nuestro sistema. Cuando verifiqué con las farmacias regionales, encontré el patrón. Eduardo tiene una póliza de seguro de vida de $2 millones sobre Mariana. Fue contratada hace 6 meses. He contactado a un amigo abogado, pero necesito que proteja a esos niños. Él irá por ellos si cree que usted lo sabe. Tenga cuidado. $2 millones. Doblé los papeles de nuevo dentro del sobre. Mis manos estaban entumecidas. Mi mente gritaba, pero mi cuerpo se sentía congelado. Eduardo había estado matando lentamente a mi hija por dinero, por $2 millones. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuánto tiempo había estado sufriendo Mariana, pensando que solo estaba enferma, que era torpe, o que simplemente tenía mala suerte? Pensé en los últimos años. Mariana se había alejado de la familia. Había dejado de venir a las grandes cenas familiares, dejó de llamar tan a menudo. Cuando la veía, parecía cansada, desgastada. Eduardo siempre estaba allí, con su mano en el hombro de ella, hablando por ella, guiándola. Yo había pensado que la estaba apoyando. Había estado agradecido de que ella tuviera a alguien como él. Había sido un tonto. Me puse de pie, con las piernas inestables, y guardé el sobre dentro de mi chaqueta. No podía dejar que Eduardo lo viera.
No podía dejar que supiera que yo sabía. Las palabras del doctor Castillo resonaban en mi mente. Tome a los nietos y desaparezca. ¿Pero cómo? Eduardo estaba sentado justo allí en la sala de espera. Si intentaba irme ahora, sabría que algo andaba mal. ¿Y dónde estaban los niños? ¿Estaban solos en casa? ¿Estaban a salvo? Me eché agua fría en la cara y miré mi reflejo en el espejo. Me veía viejo, asustado, pero no podía desmoronarme. No ahora. Mariana me necesitaba. Mis nietos, Valentina y Mateo, me necesitaban. Caminé de regreso a la sala de espera, forzando mi expresión a algo neutral. Eduardo levantó la vista de su teléfono. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo necesitaba un momento. Me senté, el sobre quemándome contra las costillas. ¿Dónde están los niños? En casa. Mi hermana los está cuidando. ¿Tu hermana? No sabía que Eduardo tuviera una hermana. En los 7 años que llevaba casado con Mariana, nunca la había conocido. Sí, vino después de que se fue la ambulancia. La voz de Eduardo era suave, casual. No quería despertarlos. No necesitan ver a su mamá así. Algo en la forma en que lo dijo hizo que se me erizara la piel. Me forcé a asentir. Qué bueno. Eso es inteligente. Él volvió a su teléfono. Me senté allí, mirando la pared. Mi mente corriendo a 1000 por hora. Necesitaba llegar a Valentina y Mateo. Necesitaba alejarlos de la hermana de Eduardo, quienquiera que fuera. Pero no podía simplemente irme del hospital. Si lo hacía, Eduardo sabría que algo andaba mal. Pasó una hora, luego otra. El doctor Castillo salió una vez para decirnos que Mariana seguía en cirugía, estable, pero no fuera de peligro. No me miró, no reconoció el sobre. Se estaba protegiendo a sí mismo, y no lo culpaba. Eduardo apenas reaccionó a la actualización, solo asintió y volvió a su teléfono. A las 6 de la mañana, una enfermera finalmente nos dijo que Mariana había salido de cirugía y estaba en recuperación. Estaba inconsciente, pero estable. Podríamos verla en una hora. Necesito café, dijo Eduardo, poniéndose de pie y estirándose. ¿Quieres algo? No, estoy bien. Caminó hacia la cafetería, y en el momento en que estuvo fuera de vista, saqué mi teléfono. Mis manos temblaban de nuevo. Marqué el número de mi hermana Beatriz. Ella vivía a 2 horas de distancia, cruzando la frontera del estado vecino. Roberto, son las 6 de la mañana. ¿Qué pasa? Beatriz, necesito tu ayuda. No puedo explicar todo ahora, pero necesito que confíes en mí. Mi voz era baja, urgente. ¿Puedes venir al centro médico regional ahora mismo? ¿Qué pasó? ¿Es Mariana? Por favor, Beatriz, te necesito aquí y necesito que traigas tu auto. Hubo una pausa. Luego, estaré allí en 2 horas. Gracias. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Eduardo regresó 15 minutos después con una taza de café. Se sentó, bebiendo lentamente, con los ojos distantes. Lo observé, realmente lo observé. Al hombre que pensé que era un buen esposo, un buen padre. El hombre que había estado envenenando a mi hija. Roberto, dijo de repente. Y me tensé. Sé que esto es difícil, pero Mariana es fuerte. Ella saldrá adelante. Quería lanzarme sobre él, gritar, destrozarlo con mis propias manos. En lugar de eso, asentí. ¿Sí? ¿Lo hará? A las 7:30, una enfermera nos dijo que podíamos ver a Mariana. Estaba en una habitación privada, conectada a máquinas, con el rostro pálido y demacrado. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital, tan frágil. Eduardo se paró a su lado sosteniendo su mano. Yo me paré al otro lado mirando a mi hija, con el corazón rompiéndose. Estaba viva, pero ¿por cuánto tiempo? Si no la alejaba de él, ¿lo intentaría de nuevo? Me quedaré con ella, dijo Eduardo. Deberías ir a casa, Roberto. Descansa un poco. No me voy a ir. Él me miró, y por solo un segundo, algo frío parpadeó en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por esa cuidadosa máscara de preocupación. Como quieras. Nos sentamos en silencio. Las máquinas pitaban constantemente.
El pecho de Mariana subía y bajaba. Conté cada respiración, deseando que despertara. A las 9 en punto, mi teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz. Estoy aquí, estacionamiento B. Me puse de pie. Necesito salir un momento, hacer algunas llamadas. Eduardo no apartó la vista de Mariana. Tómate tu tiempo. Salí de la habitación, bajé por el pasillo y salí al estacionamiento. Beatriz estaba apoyada en su auto, con los brazos cruzados y la preocupación grabada en su rostro. ¿Qué demonios está pasando, Roberto? Saqué el sobre de mi chaqueta y se lo entregué. Lee esto. Todo. Ella lo abrió, sus ojos escaneando las páginas. Su rostro se puso blanco. Dios mío. Necesito que me ayudes a sacar a Valentina y Mateo. Están en la casa de Eduardo con su hermana. No sé si ella es parte de esto, pero no puedo arriesgarme. Beatriz me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Crees que le haría daño a esos niños? Ya no sé de qué es capaz, pero no voy a correr riesgos. Ella asintió, con la mandíbula tensa. ¿Qué necesitas que haga? Le diré a Eduardo que voy a ver a los niños. Tú sígueme hasta allá. Cuando salga con ellos nos vamos. No paramos. Los llevamos a un lugar seguro. ¿Y luego qué? Luego llamo a la policía. Beatriz me agarró del brazo. Roberto, si te equivocas con esto. No me equivoco. Le quité el sobre, mi voz quebrándose. La ha estado matando Beatriz, lentamente. Y si no lo detengo, terminará el trabajo. Ella me miró por un largo momento. Luego asintió. Está bien, vamos por esos niños. Entré de nuevo al hospital con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Beatriz estaba esperando en su auto, estacionada 3 filas detrás del mío. El plan era simple, demasiado simple, pero era todo lo que tenía. Eduardo todavía estaba sentado junto a la cama de Mariana cuando entré a la habitación. Levantó la vista, su expresión ilegible. Voy a ir a tu casa a ver cómo están los niños, dije, manteniendo la voz firme. A asegurarme de que estén bien. Los ojos de Eduardo se entrecerraron ligeramente. Están bien. Mi hermana me envió un mensaje hace una hora. Lo sé, pero quiero verlos. Deberían escuchar de la familia que su mamá va a estar bien. Por un momento, no respondió. Solo me miró fijamente y sentí que podía ver a través de mí. Ver el sobre escondido en mi chaqueta. Ver el plan formándose en mi mente. Pero luego asintió lentamente. Sí, está bien. Probablemente sea una buena idea. Se puso de pie y sacó sus llaves del bolsillo. Ten, en caso de que Claudia no responda a la puerta de inmediato. Tiene el sueño pesado. Tomé las llaves, mi mano firme, aunque todo dentro de mí gritaba. Gracias. Volveré en un par de horas. Diles a los niños que los amo. Las palabras revolvieron mi estómago. Asentí y salí caminando, obligándome a no correr. Llegué a mi auto, arranqué el motor y salí del estacionamiento. Beatriz me siguió a distancia, tal como lo planeamos. El viaje a la casa de Eduardo tomó 25 minutos. Era un vecindario agradable, de esos con césped bien cuidado y garajes para 2 autos. El tipo de lugar donde la gente se saludaba con la mano, y nadie esperaba que sucediera nada oscuro detrás de las puertas cerradas. La casa de Eduardo era de estilo colonial, de 2 pisos, con revestimiento blanco y contraventanas negras. Mariana había estado tan orgullosa cuando la compraron hace 5 años. Me había enviado fotos de cada habitación, emocionada por tener finalmente espacio para que los niños crecieran. Ahora todo en lo que podía pensar era en sacarlos de allí. Me estacioné en la entrada. Beatriz se estacionó en la calle, con el motor en marcha. Caminé hacia la puerta principal y usé la llave de Eduardo. La cerradura hizo clic y entré. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Me quedé en la entrada, escuchando. Sin televisión, sin voces, nada. ¿Hola? Llamé. ¿Claudia? Sin respuesta. Me moví por la sala de estar con el pulso acelerado. La cocina estaba vacía,
platos en el fregadero, una cafetera medio vacía en el mostrador. Revisé el baño de abajo. Nada. Entonces lo escuché, un sonido débil desde arriba, la voz de un niño. Subí las escaleras de 2 en 2. El sonido provenía de la habitación de Valentina al final del pasillo. Empujé la puerta y mi corazón se detuvo. Valentina y Mateo estaban sentados en el suelo jugando con bloques de construcción. Levantaron la vista cuando entré, sus rostros iluminándose. ¡Abuelo! Valentina saltó y corrió hacia mí. Tenía 8 años, todo brazos delgados y rizos salvajes como su madre. Mateo, de 6 años, la siguió, más callado pero sonriendo. Me agaché y abracé a ambos, el alivio inundándome. Estaban bien, estaban a salvo. ¿Dónde está su tía Claudia?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Valentina se encogió de hombros. Se fue. ¿Se fue? ¿Cuándo? Hace un rato, dijo Mateo. Recibió una llamada telefónica y luego dijo que tenía que ir a hacer algo. Nos dijo que nos quedáramos en la habitación y no abriéramos la puerta a nadie. Mi sangre se heló. ¿Dijo cuándo volvería? No. Me puse de pie, mi mente corriendo. La hermana de Eduardo había dejado a 2 niños pequeños solos en la casa. ¿Por qué? A menos que ella no fuera realmente su hermana. A menos que esto fuera parte del plan. Escúchenme, dije, agachándome de nuevo para estar a la altura de sus ojos. Necesitamos irnos ahora mismo. Su mamá está en el hospital y va a estar bien. Pero necesito llevarlos a un lugar seguro. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Mami está en el hospital. ¿Qué pasó? Se enfermó, pero los doctores la están ayudando. Les explicaré todo más tarde. Ahora mismo, necesito que ambos tomen sus juguetes favoritos y cualquier cosa que realmente necesiten. ¿Pueden hacer eso por mí? Ambos asintieron, con rostros serios. Se movieron rápidamente, metiendo cosas en sus mochilas. Caminé hacia el dormitorio de Mariana mientras empacaban. Necesitaba tomar algunas de sus cosas, ropa, documentos, cualquier cosa que pudiera necesitar. Abrí el cajón de su cómoda y comencé a sacar ropa. Entonces lo vi. Un pequeño cuaderno escondido debajo de una pila de suéteres. Lo tomé y lo abrí. Era un diario. La letra de Mariana llenaba las páginas. Escaneé las entradas, mi garganta cerrándose. Me siento enferma todo el tiempo ahora. Eduardo dice que es estrés. Tal vez tenga razón. Me caí de nuevo hoy. No recuerdo haber tropezado con nada. Eduardo estaba preocupado. Quiere que vea a un especialista. La medicina que Eduardo recogió para mí me hace sentir peor, pero dice que necesito tomarla. Dice que el médico sabe lo que hace. Cerré el diario y lo metí en mi chaqueta junto con el sobre. Esto era evidencia, prueba de que Mariana había estado documentando sus síntomas sin darse cuenta de lo que le estaba pasando. «Abuelo, estamos listos», llamó Valentina desde el pasillo. Me reuní con ellos en la parte superior de las escaleras. Cada uno tenía una mochila colgada al hombro. Mateo abrazaba un dinosaurio de peluche. Valentina tenía el viejo joyero de su madre bajo el brazo. «Buen trabajo. Vámonos». Bajamos las escaleras y salimos por la puerta principal. Estaba a mitad de camino hacia mi auto cuando escuché otro auto entrando en la calzada. Mi corazón dio un vuelco. Me di la vuelta. Era Eduardo. Salió de su auto con el rostro tranquilo, pero los ojos agudos. Me miró a mí, a los niños, a las bolsas en sus manos. «Roberto», dijo lentamente. «¿Qué está pasando?» Mi mente se quedó en blanco. No había esperado que dejara el hospital. ¿Por qué estaba aquí? Voy a llevar a los niños a mi casa por unos días, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Pensé que sería más fácil que quedarse aquí solos. ¿Solos? Eduardo se acercó, su mirada fija en la mía. Claudia está aquí. No está. Los niños dijeron que se fue. La mandíbula de Eduardo se tensó. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Podía escucharlo sonar. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Todavía nada. «Qué raro», dijo, pero su voz era demasiado calmada, demasiado controlada. Miró a Valentina y Mateo.
Oigan, chicos, ¿por qué no vuelven adentro? El abuelo y yo necesitamos hablar un minuto. No, dije rápidamente. Vienen conmigo. La expresión de Eduardo cambió. Fue sutil. Solo un parpadeo, pero lo vi. La máscara deslizándose, un cálculo frío debajo. Roberto, creo que necesitamos tener una conversación, de hombre a hombre. Su voz era baja ahora, peligrosa. Los niños no necesitan escuchar esto. No hay nada de qué hablar. Mariana quería que yo los cuidara mientras se recupera. Eso es lo que estoy haciendo. Mariana está inconsciente. Ella no te dijo nada. Me dijo mucho antes de que esto sucediera. Eduardo dio un paso más cerca. Instintivamente me moví frente a los niños, mi mano yendo a mi bolsillo donde estaba mi teléfono. Beatriz todavía estaba estacionada en la calle observando. Si esto salía mal, llamaría a la policía. Al menos eso esperaba. No sabes lo que estás haciendo, dijo Eduardo en voz baja. Te vas a arrepentir de esto. De lo único que me arrepiento es de no haberte visto como lo que eres antes. Su rostro se quedó en blanco. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces la pequeña voz de Valentina rompió el silencio. Abuelo, tengo miedo. Eso me hizo reaccionar. Me volví hacia los niños. Entren al auto del abuelo ahora mismo. No discutieron. Corrieron a mi auto y se subieron al asiento trasero. Los seguí, manteniendo mis ojos en Eduardo todo el tiempo. No intentó detenerme, solo se quedó allí observando, con las manos en los bolsillos. Me subí al asiento del conductor y arranqué el motor. Eduardo caminó hacia mi ventana. No la bajé. Esto no ha terminado, dijo, su voz apenas audible a través del vidrio. Salí en reversa de la entrada y me alejé. En el espejo retrovisor podía verlo parado allí, quieto como una estatua, viéndonos desaparecer por la calle. Beatriz me siguió. No paramos hasta estar 3 pueblos más allá, estacionados afuera de un restaurante. Salí y caminé hacia su auto. ¿Qué pasó?, preguntó ella pálida. ¿Apareció? No sé cómo lo supo, pero estaba allí. ¿Intentó detenerte? No, pero sabe que algo anda mal. Necesitamos movernos más rápido de lo que pensaba. Beatriz asintió. ¿A dónde vamos? A algún lugar donde no pueda encontrarnos. Lo resolveré. Pero primero necesito llamar a un abogado y a la policía. Miré hacia mi auto. Valentina y Mateo estaban sentados en el asiento trasero, con las caras presionadas contra la ventana observándome. Parecían asustados, confundidos, pero estaban a salvo por ahora, y yo iba a asegurarme de que siguiera siendo así. Terminamos en un motel a 60 kilómetros de la ciudad. No era mucho, solo un pequeño lugar al borde de la carretera con pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante. Pero estaba lo suficientemente lejos como para poder respirar. Beatriz llevó a los niños adentro y los instaló mientras yo me sentaba en mi auto, mirando mi teléfono. Necesitaba llamar a la policía. Lo sabía, pero una vez que lo hiciera, todo se volvería real, oficial. Habría investigaciones, preguntas, procedimientos legales, y Eduardo sabría que yo lo había entregado. Sabría sobre el sobre. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Necesito reportar un intento de asesinato. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Mi yerno ha estado envenenando a mi hija. Tengo pruebas. Hubo una pausa. Señor, ¿puede decirme su ubicación? Les di el nombre del motel. En 15 minutos llegaron 2 oficiales de policía. Uno era más joven, tal vez de 30 años, con el pelo rapado y ojos escépticos. La otra era mayor, una mujer con cabello grisáceo y un rostro curtido que había visto demasiado. Me senté con ellos en una pequeña mesa en la habitación del motel de Beatriz, mientras Valentina y Mateo veían dibujos animados en la cama, ajenos a la gravedad de lo que estaba sucediendo. «Señor Villalba», dijo la oficial mayor, sacando una libreta, «empiece desde el principio». Les conté todo. La llamada telefónica a las 2 de la mañana, el hospital, el doctor Castillo,
El sobre, las recetas, la póliza de seguro de vida, las entradas del diario de Mariana. Para cuando terminé, ambos oficiales estaban en silencio. ¿Tiene los documentos con usted?, preguntó la mujer. Saqué el sobre de mi chaqueta y se lo entregué. Lo abrió con cuidado, sus ojos escaneando las páginas. El oficial más joven se inclinó para mirar, su escepticismo desvaneciéndose con cada página que leía. «Esto es serio», dijo la mujer finalmente. «Si estos documentos son legítimos, estamos ante un intento de asesinato, posiblemente múltiples cargos. Son legítimos. El doctor Castillo arriesgó su carrera para dármelos. Tendremos que hablar con él y necesitaremos obtener copias oficiales de estos registros médicos a través de los canales adecuados». Ella me miró, su expresión suavizándose ligeramente. «Señor Villalba, hizo lo correcto al venir a nosotros, pero necesito que entienda algo. Este va a ser un proceso largo. Necesitaremos investigar, reunir pruebas, construir un caso. Podría tomar semanas, tal vez meses. Mi hija no tiene meses. Él intentó matarla una vez. ¿Qué le impide intentarlo de nuevo? Pondremos un destacamento de protección en el hospital. Nadie podrá acercarse a ella sin pasar por nosotros primero. Eso debería haberme hecho sentir mejor, pero no fue así. Pensé en Eduardo parado en esa entrada, viéndonos irnos, la frialdad en sus ojos. No iba a rendirse así como así. El oficial más joven habló. «¿Qué pasa con los niños? ¿Están seguros aquí? Por ahora», dijo Beatriz desde el otro lado de la habitación. «Pero si Eduardo averigua dónde estamos...» «No lo hará», dije, aunque no estaba seguro de creerlo. «Él no sabe de este lugar». La oficial mayor cerró su libreta. «Vamos a traer a Eduardo para interrogarlo, basándonos en lo que hay en estos documentos. Deberíamos poder conseguir una orden para su arresto. Mientras tanto, sugeriría que se queden en algún lugar que él no conozca. ¿Tienen familia fuera del estado?» «Mi hermana vive en una ciudad a 2 horas de aquí, cruzando la frontera del estado», dijo Beatriz. «Esa podría ser una buena opción, al menos hasta que sepamos más». Se fueron con el sobre, prometiendo mantenerme actualizado. Los vi alejarse, sintiendo que acababa de poner en marcha algo que no podía detener. Beatriz se sentó a mi lado en los escalones del motel. «¿Estás bien?» «No». Me froté la cara, el agotamiento cayendo sobre mí. Sigo pensando en Mariana. ¿En cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cómo no lo vi? No puedes culparte, Roberto. Debería haberlo sabido. Soy su padre. Debería haberla protegido. Beatriz puso su mano en mi hombro. La estás protegiendo ahora. Eso es lo que importa. Esa noche apenas dormí. Seguía revisando mi teléfono, esperando actualizaciones de la policía. Nada llegaba. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me quedé dormido, solo para ser despertado 1 hora después por el sonido de mi teléfono. Era la detective Elena Vega, la oficial mayor de antes. «Señor Villalba, ¿quería actualizarlo? Trajimos a Eduardo para interrogarlo hace unas horas. Y pidió un abogado inmediatamente. No dijo una palabra. Pero pudimos conseguir una orden para registrar su casa y su auto. Encontramos más recetas, identificaciones falsas que había estado usando para surtirlas en diferentes farmacias, y encontramos algo más. Mi corazón se hundió. ¿Qué? Una segunda póliza de seguro de vida sobre su hija. Esta era por $3 millones. La contrató hace 2 meses. $5 millones en total. La vida de mi hija valía $5 millones para él. Hay más, continuó la detective Vega. Revisamos sus antecedentes. Resulta que Eduardo ha estado casado antes. 2 veces, de hecho. ¿Qué? Su primera esposa murió hace 6 años. Incendio en la casa. Dictaminado como accidental en ese momento. Su segunda esposa murió hace 3 años. Envenenamiento por monóxido de carbono. También dictaminado como accidental. Me sentí enfermo. Él las mató. Estamos reabriendo ambos casos.
Si podemos probar un patrón, fortalecerá el caso contra él. Pero, señor Villalba, necesito que entienda que esto se va a poner feo. El abogado de Eduardo ya está afirmando que usted está haciendo acusaciones falsas porque él no le cae bien. Va a tratar de pintarlo como un suegro vengativo. No me importa lo que diga. Tengo las pruebas, lo sé. Y estamos construyendo un caso sólido. Pero va a tomar tiempo. Mientras tanto, quédense donde están. No contacte a Eduardo. No regrese al hospital. Nosotros nos encargaremos de esto. Colgó. Me quedé allí en la oscuridad, mirando la pared. Otras 2 mujeres. Otras 2 esposas. ¿A cuántas personas había destruido Eduardo? Por la mañana llamé al hospital. Me transfirieron a la habitación de Mariana. Una enfermera contestó. ¿Mi hija está despierta?, pregunté. Está intermitente. Todavía muy débil, pero está estable. ¿Puedo hablar con ella? Espere. Hubo un sonido de crujidos, luego una voz débil, apenas por encima de un susurro. ¿Papá? Escuchar su voz rompió algo en mí. Mariana, cariño, ¿cómo te sientes? Cansada. Me duele todo. Hizo una pausa. ¿Dónde están Valentina y Mateo? Eduardo dijo que te los llevaste. Están a salvo. Están conmigo y la tía Beatriz. ¿Por qué? Su voz estaba confundida, lenta. Los medicamentos todavía la afectaban. ¿Qué está pasando? No sabía cómo decírselo. ¿Cómo le dices a tu hija que su esposo intentó matarla? Mariana, necesito que me escuches. No estás segura cerca de Eduardo. ¿Qué? ¿Papá? ¿De qué estás hablando? Te ha estado haciendo daño, enfermándote. Los doctores encontraron pruebas. Hubo silencio en el otro extremo. Luego, no, eso no es cierto. Eduardo me ama. Cariño. Sé que esto es difícil de escuchar, pero nunca te cayó bien. Siempre pensaste que no era lo suficientemente bueno para mí. Su voz se estaba volviendo más fuerte ahora, defensiva. Estás tratando de ponerme en su contra. Mariana, por favor. Tengo pruebas, registros médicos, recetas. Te ha estado envenenando. ¡Basta! Estaba llorando ahora. Solo detente. No quiero escuchar esto. ¿Mariana? La línea se cortó. Me había colgado. Me quedé allí, con el teléfono todavía presionado contra mi oreja, el pecho apretado. Ella no me creía. Después de todo, todavía pensaba que yo era el que mentía. Beatriz me encontró así 10 minutos después, mirando a la nada. ¿Roberto? ¿Qué pasó? Le conté sobre Mariana, sobre lo que hizo. Mi voz era plana, vacía. Ella no me cree. Piensa que estoy tratando de separarlos. Beatriz suspiró y se sentó a mi lado. Está en shock. Ha sido manipulada durante años. Va a tomar tiempo para que vea la verdad. ¿Y si nunca lo hace? ¿Y si vuelve con él? No lo hará. Una vez que salgan las pruebas, una vez que vea todo, entenderá. Quería creer eso. Pero había escuchado la negación en la voz de Mariana. La desesperación por aferrarse a la vida que creía tener. Eduardo había estado envenenando más que solo su cuerpo. Había estado envenenando su mente también. 2 días después, la detective Vega llamó de nuevo. Hemos arrestado a Eduardo. Cargos formales, intento de asesinato, fraude y falsificación. Su fianza se ha fijado en $500,000. ¿Pagará la fianza? No lo sé, pero incluso si lo hace, hay una orden de restricción en vigor. No puede acercarse a Mariana ni a los niños. Eso debería haberme hecho sentir mejor, pero sabía que las órdenes de restricción eran solo pedazos de papel. Si Eduardo quería llegar a nosotros, encontraría una manera. Esa noche, yacía despierto en la habitación del motel, escuchando a Valentina y Mateo respirar suavemente en la cama junto a la mía. Beatriz estaba dormida en la otra cama. Todo estaba tranquilo, pero yo estaba lejos de haber terminado. Pasaron 3 semanas en un borrón. Nos quedamos con Beatriz, los niños adaptándose lo mejor que podían a su nueva vida temporal. Valentina comenzó a hacer preguntas que yo no sabía cómo responder. ¿Por qué no podían ir a casa? ¿Cuándo verían a su mamá? ¿Dónde estaba su papá? Les dije medias verdades.
Su mamá necesita tiempo para mejorar. Su papá tiene algunas cosas que necesita resolver. Nos quedamos aquí para darles espacio a todos. Mateo pareció aceptarlo, pero Valentina tenía 8 años. Era lo suficientemente inteligente para saber que algo andaba muy mal. Mariana fue dada de alta del hospital después de 2 semanas. Fue a quedarse en un centro de recuperación, un lugar donde podía recibir fisioterapia y asesoramiento. Quería que viniera con nosotros, pero se negó. Todavía no me hablaba. Cada vez que llamaba, o no contestaba, o la conversación duraba menos de 1 minuto. La detective Vega me mantuvo actualizado. El abogado de Eduardo estaba luchando duro, alegando que la evidencia era circunstancial, que el doctor Castillo había violado las leyes de privacidad al tomar los registros médicos de Mariana. Estaban tratando de que todo fuera desestimado. No funcionará, me aseguró Vega. Tenemos demasiado, las recetas, las firmas falsificadas, las pólizas de seguro. Y encontramos algo más, mensajes de texto entre Eduardo y un viejo amigo. Estaban discutiendo cuánto tiempo más tomaría, cómo necesitaba ser paciente, cómo la recompensa valdría la pena. Se me revolvió el estómago. Había estado hablando de mi hija como si fuera una transacción comercial. Hay más, continuó Vega. Contactamos a las familias de sus esposas anteriores. La hermana de su primera esposa nunca creyó que el incendio de la casa fuera un accidente. Está dispuesta a testificar. La madre de la segunda esposa mantuvo un diario de incidentes sospechosos antes de que muriera su hija. Caídas, enfermedades, accidentes extraños. Es el mismo patrón. ¿Así que pueden probar que hizo esto antes? Estamos trabajando en ello. El fiscal cree que tenemos suficiente para un juicio. Va a tomar tiempo, pero estamos construyendo un caso sólido. Tiempo. Todo tomaba tiempo. Mientras tanto, mi hija estaba sola en un centro, negándose a creer la verdad. Mis nietos vivían de maletas, confundidos y asustados. Y Eduardo estaba libre bajo fianza, probablemente tramando su próximo movimiento. Conduje hasta el centro de recuperación una tarde sin llamar antes. Necesitaba ver a Mariana cara a cara. El personal trató de detenerme al principio, diciendo que ella había solicitado no recibir visitas, pero insistí. Soy su padre, por favor. 5 minutos. La enfermera pareció insegura, luego suspiró. Habitación 112. Pero si ella le pide que se vaya, tiene que irse. Encontré su habitación al final de un largo pasillo. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente. Vete. La voz de Mariana vino desde adentro. Soy yo, cariño. Silencio. Luego, dije que te vayas. Empujé la puerta de todos modos. Mariana estaba sentada en una silla junto a la ventana, con una sudadera holgada y pantalones deportivos. Se veía más delgada de lo que recordaba, su rostro pálido y demacrado. No se giró para mirarme. «Mariana, tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar. Te llevaste a mis hijos. Hiciste arrestar a mi marido. Has destruido mi familia. Eduardo destruyó tu familia. Yo estoy tratando de salvar lo que queda de ella». Finalmente se giró para mirarme, y la ira en sus ojos fue como un golpe físico. «No tienes derecho a decirme qué es lo mejor para mí. Nunca te cayó bien, Eduardo. Nunca le diste una oportunidad». «Eso no es cierto. Sí, lo es. Desde el momento en que lo conocí, lo miraste como si no fuera lo suficientemente bueno, como si yo hubiera cometido un error». Quería discutir, pero ella tenía razón. Yo había sido escéptico con Eduardo desde el principio. Había sido demasiado suave, demasiado perfecto, pero me había convencido de que solo estaba siendo un padre sobreprotector. «Incluso si eso es cierto», dije en voz baja, «no cambia lo que te hizo». Él no hizo nada. Su voz se quebró, y pude ver lágrimas brotando de sus ojos. Estaba enferma. Estoy enferma. El médico dijo que era estrés, que necesitaba cuidarme mejor. Los médicos no dijeron eso, Mariana. Eduardo dijo eso. Él ha estado controlando tu narrativa durante años. Ella negó con la cabeza, envolviéndose los brazos alrededor de sí misma. Estás equivocado.
Tienes que estar equivocado, porque si no lo estás, eso significa que todo lo que creí sobre mi vida era una mentira. Arrastré una silla y me senté frente a ella. Sé que esto es difícil, sé que no quieres creerlo, pero necesito que mires las pruebas. Realmente míralas. No quiero verlas. ¿Mariana? No. Se puso de pie, con las piernas temblorosas pero su voz fuerte. No quiero ver tu supuesta evidencia. No quiero escuchar sobre recetas o pólizas de seguro, o cualquier otra cosa que creas que prueba algo. Quiero mi vida de vuelta. Quiero a mi esposo de vuelta. Quiero a mis hijos de vuelta. Tus hijos están a salvo. Eso es lo que importa. Están asustados y confundidos. Valentina me llamó preguntando por qué no puede volver a casa. ¿Qué se supone que debo decirle? Dile la verdad. Mariana se rió, pero no había humor en ello. La verdad. ¿Te refieres a tu versión de la verdad? Saqué mi teléfono y abrí un archivo que la detective Vega me había enviado. Era una transcripción de los mensajes de texto entre Eduardo y su amigo. Se lo tendí. Lee esto, por favor. Ella miró el teléfono como si pudiera morderla. Luego, lentamente, lo tomó. Observé sus ojos moverse por la pantalla leyendo las palabras. Su rostro pasó de enojado a confundido, y luego a horrorizado. Esto no puede ser real, susurró. Lo es. La policía lo verificó. Esos son los mensajes de Eduardo. Sus manos comenzaron a temblar. Dejó caer el teléfono sobre la mesa y tropezó hacia atrás. Me puse de pie para alcanzarla, pero me empujó. Vete. ¿Mariana? Vete. Necesito pensar. No puedo hacer esto contigo aquí. Recogí mi teléfono y caminé hacia la puerta. Antes de irme, me volví. Te amo, cariño. Todo lo que he hecho es porque te amo. Cuando estés lista para hablar, realmente hablar, estaré aquí. Ella no respondió. Solo se quedó allí, mirando por la ventana, con todo el cuerpo temblando. Conduje de regreso a casa de mi hermana con el corazón pesado. Beatriz me recibió en la puerta. ¿Cómo te fue? Leímos los mensajes, pero no sé si fue suficiente. Esa noche mi teléfono sonó a las 11. Era Mariana. Su voz era pequeña, rota. Papá, estoy aquí. Necesito ver todo. Los registros médicos, las recetas, todo. ¿Puedes traérmelo? Por supuesto. ¿Cuándo? Mañana, tan temprano como puedas. A la mañana siguiente, conduje de regreso al centro con una carpeta que contenía copias de todo lo que la policía me había dado. Mariana estaba esperando en su habitación, luciendo como si no hubiera dormido. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Le entregué la carpeta. La abrió lentamente, como si tuviera miedo de lo que encontraría dentro. Durante la siguiente hora, leyó cada documento. Me senté en silencio, observando cómo cambiaba su rostro a medida que la verdad se hundía. Cuando finalmente levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. Intentó matarme, susurró. Sí, por dinero, sí. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. Me moví para sentarme a su lado, y esta vez no me empujó. Se inclinó hacia mí, llorando como no había llorado en años, tal vez décadas. Lo siento mucho, dije suavemente. Siento mucho que te haya pasado esto. Pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que era mi culpa. Cada vez que me sentía enferma, cada vez que me caía, él me miraba con esa expresión de preocupación y me decía que necesitaba tener más cuidado. Y yo le creía. Se apartó secándose los ojos. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? No fuiste estúpida, es un manipulador. Ha hecho esto antes a otras mujeres. No podrías haberlo sabido. Los niños, dijo de repente, con los ojos muy abiertos. Valentina y Mateo. ¿Alguna vez él? No. La policía no encontró evidencia de que los lastimara. Creo que solo eran valiosos para él como palanca para controlarte. Cerró los ojos, el alivio lavando su rostro. Luego la ira lo reemplazó. Quiero testificar. Cuando esto vaya a juicio, quiero decirle a todos lo que hizo. ¿Estás segura?
Va a ser difícil, estoy segura. Su voz era firme ahora, más fuerte de lo que la había escuchado en semanas. Él me quitó todo, mi salud, mi sensación de seguridad, mi confianza. No dejaré que me quite mi voz también. 2 meses después comenzó el juicio. La sala del tribunal estaba llena. Eduardo se sentó en la mesa de la defensa con un traje, luciendo como el respetable esposo acusado injustamente. Pero yo sabía la verdad ahora. Todos la sabíamos. El fiscal expuso el caso metódicamente. Las recetas, las firmas falsificadas, las pólizas de seguro de vida, los mensajes de texto, el testimonio de las familias de sus esposas anteriores. El doctor Castillo subió al estrado y explicó cómo había descubierto el patrón. Estaba tranquilo, profesional, inquebrantable. El abogado de Eduardo intentó desacreditarlo, alegando que había violado las leyes de privacidad del paciente, pero el juez lo desestimó. Luego testificó Mariana. Caminó hacia el estrado lentamente, todavía recuperándose físicamente, pero cuando habló, su voz era clara y fuerte. Le contó al jurado sobre los años de estar enferma, sobre confiar en Eduardo para que la cuidara, sobre las pastillas que le daba, las comidas que preparaba, la forma en que la aislaba de amigos y familiares. Pensé que me amaba, dijo, mirando directamente a Eduardo. Pero me estaba matando, lentamente, y casi dejó que tuviera éxito. El rostro de Eduardo permaneció inexpresivo, pero vi su mandíbula tensarse. El juicio duró 3 semanas. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Eduardo fue sentenciado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se lo llevaban, me miró una última vez. No había remordimiento en sus ojos, solo un cálculo frío y vacío. Había perdido, y lo sabía. 6 meses después de que terminó el juicio, me paré en la cocina del nuevo apartamento de Mariana, viéndola cocinar la cena, por primera vez en lo que pareció una eternidad. Era un lugar pequeño, nada como la casa que había compartido con Eduardo, pero era suyo, seguro, limpio, libre. Valentina estaba poniendo la mesa, parloteando sobre su nueva escuela y los amigos que había hecho en la clase de arte. Mateo estaba en el suelo con sus dinosaurios, haciendo efectos de sonido que resonaban en las paredes. Sonidos normales, sonidos felices. Mariana se giró desde la estufa y me atrapó observando. Sonrió, y la sonrisa llegó a sus ojos. Real, genuina. ¿Estás bien, papá? Sí, dije, con la garganta apretada, solo pensando en lo lejos que hemos llegado. Se secó las manos en una toalla y se acercó a abrazarme. No hubiéramos llegado a ningún lado si no fuera por ti. Me salvaste la vida. Tú salvaste tu propia vida. Yo solo te di la oportunidad de defenderte. Ella se apartó, con los ojos serios. No, hiciste más que eso. Me creíste cuando yo no podía creerme a mí misma. Protegiste a mis hijos cuando yo estaba demasiado débil para hacerlo. Nunca te rendiste, incluso cuando te empujé lejos. Pensé en esa mañana en el hospital, en el doctor Castillo entregándome ese sobre, lo asustado que había estado, lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Casi no lo hago, admití. Cuando el doctor Castillo me dio esos documentos por primera vez, me senté en ese cubículo del baño, pensando en lo fácil que sería simplemente ignorarlo, convencerme de que estaba exagerando, dejar que las cosas volvieran a la normalidad. Pero no lo hiciste. No, porque en el fondo lo sabía. Había estado ignorando las señales durante demasiado tiempo, la forma en que te alejaste de la familia, lo cansada que siempre te veías, los accidentes que no tenían mucho sentido. Me había dicho a mí mismo que Eduardo te estaba cuidando, pero la verdad es que solo había tenido demasiado miedo de mirar más de cerca. Mariana apretó mi mano. Ambos pasamos por alto cosas, pero ya no las pasaremos por alto. El temporizador del horno sonó, y ella volvió para sacar una cacerola. El olor llenó el apartamento, cálido y reconfortante. Valentina terminó con la mesa y se acercó a buscar platos.
¿Esto es como una gran celebración familiar?, preguntó, mirando entre nosotros. Algo así, dijo Mariana. Estamos celebrando estar juntos. Podemos hacer esto todas las semanas. Mariana me miró, y vi la esperanza en sus ojos, mezclada con incertidumbre. Todavía se estaba reconstruyendo, todavía aprendiendo a confiar en sí misma de nuevo. Pero lo estaba intentando. Sí, mi vida, le dije a Valentina. Podemos hacer esto todas las semanas. Nos sentamos a comer, y por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Paz. No la ausencia de problemas, porque todavía había muchos de esos. Mariana estaba en terapia 2 veces por semana, trabajando a través del trauma. Los niños tenían pesadillas a veces. El dinero estaba apretado, ya que Mariana solo trabajaba medio tiempo mientras se recuperaba. Pero estábamos juntos, estábamos a salvo, y eso lo era todo. Después de la cena, mientras Mariana preparaba a los niños para la cama, salí al pequeño balcón. La ciudad se extendía abajo, con las luces parpadeando en la oscuridad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz. ¿Cómo va la cena? Bien, realmente bien. Dile a Mariana que estoy orgulloso de ella. Y dítelo a ti mismo también. Eres un buen padre, Roberto. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Durante meses había estado cargando con la culpa. Culpa por no ver lo que Eduardo estaba haciendo antes. Culpa por los años que sufrió Mariana. Culpa por no ser el padre que pensaba que debería haber sido. Pero tal vez Beatriz tenía razón. Tal vez ser un buen padre no se trataba de ser perfecto. Se trataba de estar presente, de luchar cuando importaba, de no rendirse, incluso cuando todo parecía imposible. Mariana salió al balcón, con 2 tazas de café en las manos. Me dio una y se apoyó en la barandilla a mi lado. Cayeron rendidos, dijo. Valentina quiere que le leas mañana por la noche. Me encantaría. Nos quedamos en un cómodo silencio por un rato. Luego Mariana habló con voz tranquila. Recibí una carta de Eduardo. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Cuándo? La semana pasada. Su abogado la reenvió. No la he abierto. ¿Vas a hacerlo? Ella negó con la cabeza. No. Lo pensé un rato, preguntándome si tal vez se disculparía. Si tal vez habría alguna explicación que hiciera que todo tuviera sentido. Pero luego me di cuenta de que no necesito eso. No necesito su disculpa ni su explicación. No necesito nada de él. ¿Qué vas a hacer con ella? Quemarla. Me miró con expresión decidida. Mañana. Quiero que los niños vean. Quiero que entiendan que algunas cosas en la vida merecen ser destruidas. Que seguir adelante a veces significa dejar ir completamente. A la tarde siguiente, nos reunimos en el pequeño patio trasero de Mariana. Había comprado un pozo de fuego de metal en la ferretería, y Mateo la ayudó a instalarlo mientras Valentina arreglaba piedras alrededor, como si fuera algún tipo de ceremonia. Mariana sostenía la carta, todavía sellada en sus manos. Me miró a mí, luego a los niños. ¿Saben cómo a veces guardamos cosas que nos lastiman porque pensamos que se supone que debemos hacerlo? Les dijo. Pensamos que dejar ir significa rendirse o ser malos. Pero a veces, lo más fuerte que podemos hacer es decir adiós a las cosas que nunca fueron buenas para nosotros en primer lugar. Valentina asintió seriamente. Mateo miraba con los ojos muy abiertos. Mariana encendió un fósforo y lo sostuvo en la esquina del sobre. El papel prendió fuego, las llamas lamiendo los lados. Lo dejó caer en el pozo de fuego. Y todos observamos cómo ardía. La carta del hombre que había intentado matarla. La última conexión con una vida que casi la había destruido. Desapareció. A medida que las llamas se apagaban, Valentina buscó la mano de su madre. ¿Estamos a salvo ahora, mami? Mariana se arrodilló y atrajo a ambos niños a sus brazos. Sí, mi amor. Estamos a salvo. Esa noche, después de haber conducido a casa a mi propio apartamento a 30 minutos de distancia, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té y pensé en todo lo que había sucedido. El miedo, la ira,
la incertidumbre, pero también la fuerza que había visto en mi hija, la resistencia en mis nietos, la forma en que todos habíamos encontrado una manera de sobrevivir a algo que debería habernos roto. Mi teléfono sonó. Era la detective Vega. Señor Villalba, quería darle una actualización. Hemos reabierto ambos casos fríos sobre las esposas anteriores de Eduardo. Basándonos en la evidencia del caso de su hija, estamos seguros de que podemos construir casos sólidos allí también. ¿Habrá más juicios? Posiblemente. Las familias merecen justicia, y Eduardo necesita responder por todo lo que ha hecho. Después de que colgó, pensé en esas otras mujeres, las que no sobrevivieron, las familias que habían pasado años preguntándose qué había pasado realmente. Finalmente tendrían respuestas. No traería de vuelta a sus seres queridos, pero tal vez les daría algo de paz. 3 meses después, Mariana me llamó a mitad del día. Papá, recibí una oferta de trabajo. Eso es genial. ¿Haciendo qué? Trabajando con una organización sin fines de lucro que ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica. Quieren que hable en eventos, ayude con el alcance comunitario, capacite a consejeros para reconocer signos de envenenamiento y abuso médico. Escuché la emoción en su voz, pero también el nerviosismo. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrorizada, pero también siento que es lo que se supone que debo hacer, como si tal vez todo lo que pasé sucedió por una razón, para poder ayudar a otras personas. Estoy orgulloso de ti, cariño. Empiezo el próximo mes. ¿Y papá? Quieren pagarme $45,000 al año. No es mucho, pero es suficiente. No necesitaré depender de nadie más. Puedo cuidar a mis hijos por mi cuenta. Ese número significaba más que solo dinero. Significaba independencia, seguridad, un futuro construido bajo sus propios términos. 1 año después de la sentencia de Eduardo, todos nos reunimos en mi casa para una gran comida de celebración. Mariana se veía saludable, con las mejillas llenas de color, los ojos brillantes. Había recuperado el peso que había perdido, y algo más. Valentina y Mateo corrían por el patio jugando con los nietos de Beatriz, que habían conducido hasta aquí para la fiesta. Mientras cortaba el pavo, miré alrededor de la mesa a todos los reunidos. Mi hermana Beatriz, que había dejado todo para ayudar cuando más la necesitábamos. Mariana, que había encontrado una fuerza que yo no sabía que tenía. Valentina y Mateo, que estaban aprendiendo que la familia significaba personas que te protegían, no que te lastimaban. ¿Puedo decir algo? Mariana se puso de pie, con su copa de sidra espumosa levantada. Todos se callaron. Hace 1 año estaba en el hospital, sin saber si sobreviviría, sin saber si algo en mi vida había sido real. Pero sobreviví. Todos lo hicimos. Y quiero agradecer a cada persona en esta mesa por negarse a rendirse conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Me miró, con lágrimas en los ojos. Especialmente a ti, papá. Viste la verdad cuando yo no podía. Luchaste por mí cuando yo no tenía la fuerza para luchar. Me salvaste la vida, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que sepas lo agradecida que estoy. No podía hablar. Solo asentí, mis propios ojos ardiendo con lágrimas. Así que brindo por las segundas oportunidades, continuó Mariana, su voz más fuerte ahora. Por encontrar luz en los lugares más oscuros. Por construir algo hermoso de las cenizas. Y por la familia, la verdadera, la que aparece cuando importa. Todos levantamos nuestras copas. Al mirar alrededor de esa mesa, me di cuenta de algo. Habíamos pasado por el infierno. Habíamos perdido cosas que nunca recuperaríamos: tiempo, inocencia y paz mental. Pero habíamos ganado algo también. Habíamos ganado la verdad. Habíamos ganado fuerza. Nos habíamos ganado el uno al otro. Real y verdaderamente nos habíamos ganado el uno al otro, de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me senté en mi porche,
con una manta envuelta alrededor de mis hombros. El aire de noviembre estaba frío, pero no quería entrar todavía. Pensé en ese sobre que el doctor Castillo me había entregado en el hospital. Cuán pesado se había sentido en mis manos. Cuánto lo había cambiado todo. Si no me lo hubiera dado, Mariana probablemente estaría muerta a estas alturas. Eduardo lo habría intentado de nuevo. Habría tenido éxito, eventualmente. Y yo habría pasado el resto de mi vida preguntándome si podría haber hecho algo para salvarla. Pero la salvé. Nos salvamos mutuamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mariana. Solo una foto. Ella y los niños en su sofá, los tres sonriendo. Valentina haciendo una cara tonta. Mateo sosteniendo su dinosaurio. Debajo, 3 palabras. Gracias, papá. Miré esa foto durante mucho tiempo. Luego escribí de vuelta. Te amo. Siempre. El pasado siempre estaría ahí. Las cicatrices no desaparecerían. Pero estábamos construyendo algo nuevo, algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que pudiera traer el mañana. Finalmente, éramos verdaderamente libres.